Nuevamente, me da mucho gozo siempre verlos a todos. Alegra mi corazón cuando todos nos reunimos para estar con el Señor, para alabarle, adorarle y sobre todo también para alimentarnos del pan de vida, que es la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra que es el logos revelado, escrito, la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Toda la escritura es profecía revelada para nosotros, para los hijos de Dios, pero también para el ser humano. Pero el ser humano no le interesa abrir la Biblia, no le interesa conocer lo que Dios ha escrito y ha escrito para todos los seres humanos. Es para todos los seres humanos, ¿no? En la Biblia encontramos el origen de nuestra vida. Encontramos el origen de lo que complicó la vida del ser humano, que es el pecado. ¿Cómo entró el pecado en el hombre? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Y podemos mencionar muchas cosas, ¿no? En la cual nosotros vamos a encontrar en la Biblia para conocer también el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿no? Conocer a Dios, conocer a Jesús. La Biblia es el libro de Dios, porque Dios es el autor, ¿no? Dios es el autor. Amén, 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 amén. Les decía entonces, hermanos, que somos bendecidos con la palabra que el Señor ha escrito para nosotros, ¿no? Además, la palabra de Dios mismo revela que la palabra de Dios es espíritu y es vida, es espiritual, es vida espiritual, produce vida espiritual a nuestro espíritu, pero también es alimento espiritual para nuestro espíritu, ¿no? Y la palabra, hermanos, todo este logos profético, revelado, es Cristo, es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a la palabra para alimentarnos en esta mañana. Quiero que busquen en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia y el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 17. Vamos a leer solo los primeros tres versículos, solo los primeros tres versículos. Génesis capítulo 17. Leámoslo juntos, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios, yo soy Jehová Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra Todopoderoso en el hebreo aquí es Shaddai, ¿no? Dios le estaba hablando, se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, yo soy Jehová Shaddai, Jehová Shaddai, Jehová Todopoderoso. Amén. Repitan ustedes, Todopoderoso es Dios. Amén. Y le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Verso 3. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios habló con él. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora venimos con humildad delante de ti y también mi vida viene de ti con toda humildad. Y todos juntos, Señor, incluyendo mi corazón, reconocemos, Señor, que no se trata de nuestras capacidades intelectuales, no se trata de nuestra inteligencia para que podamos descubrir la verdad espiritual que hoy quieres hablarnos, que hoy quieres enseñarnos. Y hoy, Señor, reconocemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Sé que tu presencia está en nosotros, tu espíritu en nosotros, y tu presencia está en este púlpito, en este altar. Tu presencia está en medio de nosotros.
este es el lugar que te corresponde a ti en nuestro corazón y en esta casa, en esta iglesia. Y por eso, Señor, nos debemos, Señor, en humildad para pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la revelación a nuestro espíritu, traiga el conocimiento espiritual a nuestro espíritu y a nuestro corazón, y sea, Señor, tu Espíritu Santo el que nos predique y nos enseñe con todo poder y que siembre la palabra en nuestros corazones. Señor, soy también un receptor más, aunque también soy un instrumento en tus manos para que te glorifiques hoy, Señor. También soy un receptor más, Señor, para oír tu espíritu, para oír tu palabra, Señor. Y que hoy, Señor, tu propósito se cumpla en nuestra vida. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate, Dios Padre, glorifícate, Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, venimos meditando desde algunos domingos atrás acerca de los componentes esenciales para la adoración verdadera. Para la adoración verdadera, ¿no? Solo para recordar siempre, ya que estamos introducidos por el Señor en un tema que el Señor sigue desarrollando con nosotros cada domingo, entiendo que el Señor quiere despertarnos a la adoración verdadera, quiere recordarnos que el propósito de nuestra existencia y el propósito de nuestra salvación, el propósito de ser sus hijos, es que toda nuestra vida, todo nuestro ser, totalmente espiritual, mi cuerpo, y todo lo que está unido a nuestra vida, nuestras familias, nuestras labores, nuestros trabajos, etcétera, sea adoración a Dios, sea para adorar a Dios, como hoy lo reconocíamos cuando veíamos la segunda parte del Salmo 104, al ver al salmista que estaba reconociendo en la creación lo maravilloso acerca de Dios en cuanto al cuidado que tiene Dios de su creación. Y cuando él lo ve en lo creado por Dios, cuando él lo ve en la naturaleza, cuando él lo ve en los animales y lo ve en todo lo creado, y al verlo se maravilla, como decíamos ahora al inicio, se maravilla de ver cómo Dios sustenta, cómo Dios cuida lo que ha creado, incluido a los hombres, porque Dios cuida también a la humanidad. Hermanos, el sol cuando sale, sale para todos, no solamente para los hijos de Dios. Y cuando llueve, llueve para todos, no solamente para los hijos de Dios. Y cuando la tierra da su fruto, no es solamente para los hijos de Dios, es para todos los seres humanos. Por lo tanto, podemos ver el sustento de Dios también por todos los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Amén. Amén. ¿Y cómo terminó el salmista? ¿Cómo termina el salmo? Rendido en adoración al Señor. Rendido en adoración al Señor. Hermanos, recordemos que todos los días de nuestra vida y a través de todo lo que hagamos y a través de todo lo que veamos, debemos rendirle nuestra adoración a Dios. ¿No? Rendirle nuestra adoración a Dios. Tengo un plato de comida hoy, debo adorarle a Dios con mi gratitud por ese plato. ¿Por qué? Porque ese plato vino a la mesa de sus manos. Vino de sus manos. ¿Y por qué vino de sus manos? Porque ese alimento va a alimentar mi cuerpo para que mi cuerpo sea cuidado por él. Amén. Y eso es motivo de adoración al Señor. Es motivo de adoración al Señor cuando vas y abres el caño para tomar un vaso de agua.
O cuando abres el refrigerador y ves que hay alimento, hay provisión para cocinar. En el momento que abres la refrigeradora, es el momento en la que tienes que alabar y adorar al Señor. Y decir, Señor, gracias. Gracias porque hay tomates, gracias porque hay zanahorias, gracias porque hay pollo, porque hay carne, porque hay pescado, gracias porque hay o poco o mucho. Y si no hay, también gracias y también es motivo de adoración. ¿Por qué? Porque al no haber y adorarle, la provisión va a llegar como un milagro de sustento de parte de Dios a nuestra vida. Amén. ¿Por qué, hermanos, tenemos que adorarle? Porque Él merece la adoración de todo su creación. No solo merece la adoración y la alabanza de las estrellas en el firmamento, ni de las otras luminarias como el sol y la luna y los montes y los árboles y los peces o los animales marítimos, los animales terrestres, todo le rinde adoración a Él, porque todo reconoce que Él es su creador. El único que falla en esta creación y que no le rinde alabanza y adoración a Dios, ni siquiera reconocimiento como creador, es el hombre. Es el hombre sin Dios. Es el hombre religioso. Es el hombre que no quiere creer. Es el hombre que le cuesta aceptar y creer la existencia de un Dios, como hoy se está revelando en las Escrituras, en el capítulo 17, verso 1, a un hombre anciano en años, de 99 años, Dios revelándose y diciéndole a Abraham, yo soy Jehová el Shaddai, yo soy Jehová el Dios todopoderoso, aleluya, aleluya, el Dios todopoderoso, amén. Hermanos, hoy vamos a ver un componente más para la adoración verdadera. Y ese componente lo vamos a observar y reconocer en la vida de Abraham. Porque Abraham nos enseña cómo adorar a Dios. Abraham fue introducido en el desierto cuando Dios le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja toda tu parentela, deja todo lo que has construido y lo que has logrado en esa tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra idólatra, creyendo de muchos dioses, ¿no? Ur de los Caldeos era una ciudad que pertenecía a Mesopotamia, y Mesopotamia vendría a ser lo que se fundó como Babilonia. Y Babilonia es el origen de todas las abominaciones de la tierra, el origen del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de las religiones y del misticismo y de todo lo que es contrario a Dios. Amén. Y todo lo que es contrario a Dios. Babilonia vendría a ser el establecimiento del reino de las tinieblas en este mundo. Amén. Y ese sistema creado desde tiempos antiguos, según el registro de Génesis, ese sistema sigue operando en nuestros días y seguirá operando hasta que el Señor venga a destruirlo, conforme su plan profético. Amén. ¿Se entiende? Ese sistema continúa, pero Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y vemos a Abraham cómo aprendió a adorar al Señor en el libro de Génesis, desde el capítulo 12, donde empieza a narrarse la vida de este hombre de fe, al cual la Escritura lo llama el padre de la fe, el padre de la fe. Amén. Esa misma fe que Abraham tuvo para ser justificado, para ser salvado, es la misma fe que tú y yo tenemos porque la hemos recibido de parte del mismo Dios que lo llamó a Abraham y a quien le prometió un heredero, un hijo, para Dios llevar a cabo su propósito y su plan de traer al Redentor del hombre, al Salvador de los hombres, el Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el componente
¿Cuál es el componente que vemos en la vida de Abraham para la adoración verdadera? Para la adoración verdadera. Dice aquí en el verso 1 al 3, perdón, en el versículo 1 al 3, lo voy a volver a leer cuando el Señor le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló. Y luego más adelante dice que después de que Dios le habla y le da la cuarta revelación de su propósito y de su plan que va a llevar a cabo a través de la vida de Abraham, dice la palabra, ¿no? Y vemos en la palabra que Abraham siempre respondió en obediencia. Siempre respondió en obediencia. Hermanos, un componente elemental que se suma a nosotros hoy, de los que ya hemos visto anteriormente, que hemos visto el tener que despojarnos de todo lo que nos impida adorarle, ¿no? El tener que continuar buscando a Dios para seguir conociéndolo, componente también de la humillación, componente del arrepentimiento, y el domingo pasado vimos el componente de la fe. Hermanos, estos elementos, estos componentes tienen que estar en nuestra vida. Tenemos que estar ejercitándonos en estos componentes diariamente si usted y yo queremos realmente que toda nuestra vida le adore y le sea adoración al Señor. ¿Se entiende? Amén. Y Abraham fue obediente, hermanos, fue obediente. Hermanos, sin obediencia no va a haber nunca adoración verdadera a Dios. No hay adoración verdadera a Dios. No hay adoración en espíritu y en verdad si el Hijo de Dios, si el cristiano, el discípulo de Jesús, el que es remanente del Señor, el que es parte del pueblo de Dios, el que es la iglesia de Cristo, si no camina en una vida de obediencia a Dios, no va a poder adorar a Dios verdaderamente. No va a adorar a Dios verdaderamente. Amén. La obediencia, hermanos, es un componente elemental, vital para la adoración verdadera. Es más, la obediencia a Dios es la expresión máxima de adoración a Dios. ¿Quieres adorarle en máxima expresión a Dios? Con toda tu vida, sé obediente. Camina en obediencia. Camina en obediencia. Camina en obediencia. Hermanos, la vida cristiana verdadera en la Biblia se traduce o se simplifica en una sola palabra. Obediencia. Obediencia. Obediencia fue lo que el Señor Jesús vino a enseñarle al hombre que había desobedecido a Dios en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Y tuvo que venir un nuevo Adán, un nuevo hombre, Jesús, Dios haciéndose hombre, introduciéndose en esta tierra para enseñarle al hombre a obedecer a Dios. Porque si alguien ha sido obediente hasta la muerte en la cruz, fue Jesús. Es Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de obediencia, ser obedientes. Yo sé que todos sabemos que tenemos que ser obedientes, pero hoy el Señor nos tiene que recordar, nos quiere recordar que debemos caminar en una vida de obediencia, en una vida de obediencia. Entonces, yo me pregunto, y pregúntense ustedes mismos, evaluándonos a nosotros mismos, como siempre, y debe de ser, porque si yo no me evalúo a la luz del espejo, que es la palabra, que muestra cómo está realmente mi vida, y yo no me evalúo a la luz de esa realidad, entonces yo soy un religioso, yo soy un falso, un religioso, hermano. Estaría falseando mi propia vida. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios debe ser un espejo. La palabra de Dios debe mostrarme a mí cuán recto está caminando mi corazón delante de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el espejo por el cual yo pueda evaluarme y pueda ir midiendo cómo está caminando mi vida delante del Señor. Y si la palabra me muestra que yo no estoy caminando en obediencia, en lo que fuere que no estoy obedeciendo, aún en lo más sencillo, aún en lo más sencillo, aún en lo más sencillo como que el Señor te diga, ¿sabes qué? Quiero que administres mejor tu tiempo y no haces el cambio de administrar tu tiempo como el Señor te lo pide, ya desobediencia. Porque basta que Dios hable para que nosotros seamos solícitos y diligentes a obedecer en lo que Él ha hablado. ¿Cuántas veces nos habla en la palabra y no obedecemos rápidamente lo que nos habla? Pasa tiempo, y de meses tal vez o años y de repente voy a obedecer. No, ya eso es desobediencia, hermanos. Eso es desobediencia, porque cuando Dios habló, Abraham obedeció. Cuando Dios habló, Abraham obedeció. Y ahorita les muestro el patrón, hermanos, en la misma vida de Abraham. Pero antes, déjenme ver algunos principios que deben de acompañar nuestra vida de obediencia. Y que es para que le adoremos al Señor. Primero, dice la Escritura, hermanos, que Abraham tenía 99 años cuando el Señor viene y se revela como el Dios Todopoderoso. 99 años. Y a los 99 años, Abraham seguía adorando y obedeciendo a Dios. Hermanos, la edad cronológica, el avance de nuestra vida física y aún el desgaste de nuestra vida física, porque nuestro cuerpo físico se va desgastando a medida que va creciendo y va avanzando en años. El apóstol Pablo dice que lo exterior se va desgastando, pero lo interior se va renovando por el espíritu. Pero este cuerpo es un cuerpo que se va a desgastar a medida que va avanzando en los años. Abraham tenía 99 años, hermano, era un anciano, pero él seguía adorando y obedeciendo al Señor. Principio, la edad no debe ser un impedimento en los hijos de Dios para que dejen de adorar y de obedecer a Dios. Yo he escuchado, hermanos, a personas, hermanos en Cristo, maduros en la fe, de 80 años, decirle a otro hermano de la misma edad que lo está animando a entrar al estudio bíblico, yo he escuchado decirle a ese hermano, no, hermano, yo ya no estoy para eso. Yo ya no estoy para eso. Ya mi edad ya no me permite. No le permite ir al estudio bíblico, su edad, pero sí le permite ir al culto el día domingo. Si puedo ir al culto, puedo ir a todas las reuniones de la iglesia con los 80 años que tenga. Amén. La edad no debe ser un impedimento. Esas expresiones se traducirían en lo siguiente. No, ya no tengo edad para adorar a Dios. Porque hermanos, cuando estudiamos la palabra, estamos adorando al Señor. Cuando nos reunimos para estudiar la Biblia juntos, lo estamos adorando al Señor. Y si yo me limito por la edad, entonces le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Por mi edad ya no puedo adorarte. Por mi edad ya no puedo obedecerte. Hermanos, eso jamás va a ser aceptado por el Señor. Abraham tenía 99 años y era un adorador y obediente. Amén. Jóvenes, no puedo estudiar la palabra siendo jóvenes. 20, 25, 30, 35, 40 jóvenes adultos. No, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque soy joven y tengo que atender otras cosas en mi vida.
Eso es decirle al Señor, Señor, la juventud que me has dado todavía no es para adorarte. Te voy a adorar cuando tenga 50, cuando tenga 60. No, 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 no. ¿Qué dice la escritura en el libro de Eclesiastés? Le dice a los jóvenes, jóvenes, no tengan en poco su juventud, porque sepan que todo lo que hagan en su corazón será juzgado por el Señor. Amén. Hermanos, fuimos creados para adorar y obedecer a Dios. Adán y Eva fueron creados para adorar y obedecer a Dios. Y la obediencia, hermanos, es adoración a Dios. Abraham lo había entendido porque lo había aprendido de Dios. Dios le enseñó cómo adorarle y Dios le enseñó cómo obedecerle. Y Abraham aprendió a adorar a Dios y aprendió a obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios era continua a la adoración. Abraham adoraba y obedecía. La evidencia de que él era un adorador a Dios era su obediencia a Dios. Yo no puedo decir que le adoro a Dios si camino en desobediencia. El desobediente está en pecado y en pecado nadie adora ni honra a Dios. Amén. No nos engañemos. La palabra es verdad. Él adoraba y él obedecía. Pero miren, principios que acompañan la adoración y le dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Dos cosas le dice. Anda delante de mí, número uno. Y lo segundo, sé perfecto. ¿Qué significa cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí? Significa, Abraham, vive en mi presencia delante de mí. Vive en mi presencia. En otras palabras, Abraham vive buscando estar en mi presencia. Vive buscando estar en mi presencia. Hermanos, tú puedes estar en la presencia de Dios aun cuando estás caminando en la calle. Y puedes estar caminando en la presencia de Dios. O sea, estar sumergido en la presencia de Dios. Eso es lo que le estaba instruyendo Dios a Abraham. Abraham, anda delante de mí. Abraham, vive sumergido en mi presencia. Vive sumergido en mi presencia. No hay adoración verdadera si no buscas sumergirte en la presencia de Dios. Para que tu corazón fluya adoración verdadera, tienes que buscar estar en su presencia. Tienes que buscar estar en su presencia. Tienes que buscar que tu corazón esté en su presencia. Tu vida esté sumergida en su presencia. Y para buscar esa realidad, tienes la adoración. La adoración te introduce, te sumerge en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él viene a revelarse. Al manifestar, Él viene a manifestar su presencia. Él viene a revelarse a los que le adoran en espíritu y en verdad. A los que buscan intensamente estar en su presencia. Estar sumergido en su presencia. Y yo puedo vivir, estar sumergido en su presencia todo el día. Haga lo que haga, esté haciendo lo que esté haciendo, sea la edad que tenga. Hermanos, a los 99 años, Dios le pide a Abraham y le dice a Abraham, Abraham, vive sumergido en mi presencia. 99 años. Un anciano. Y hay jóvenes cristianos que no están preocupados por buscar estar sumergidos en la presencia de Dios. U otros cristianos de cualquier otra edad, de cualquier otra edad, que no buscan estar sumergidos en la presencia de Dios. Hermanos, estar sumergidos en la presencia de Dios nos cuida, nos guarda de no caer en una vida religiosa, de no caer en una vida religiosa.
¿Se entiende? Una vida religiosa no adorará al Señor en espíritu y en verdad. Pero le dice también, el Señor le dice que viva agradándole a Él. Eso implica andar delante de Él. Vive agradándome, Abraham. Vive agradándome, Abraham. Vive sumergido en mi presencia y vive agradándome, Abraham. Eso es lo que le dice el Señor a Abraham. Le está instruyendo, le está mandando eso. ¿Y saben por qué? Porque Abraham tenía que cumplir un propósito. Y no se cumple el propósito si no vivimos sumergidos en su presencia y no vivimos agradándole a Él y no le adoramos y no le obedecemos, no vamos a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios no se va a cumplir en nosotros. Hermanos, la verdad de la Escritura es que no hay propósito que se cumpla en un cristiano si el cristiano está empeñado en vivir en la carne. Si el cristiano está empeñado en vivir religiosamente, si el cristiano está empeñado lejos de vivir lejos de la palabra, lejos de la oración. Y ya, pues, si es lejos de la iglesia, ya peor todavía, ¿no? Ya, porque si ya estás lejos de la iglesia, ya estás desplantado completamente. No hay propósito de Dios que se cumpla en personas así en la iglesia. Amén. Pero le dice también, sé perfecto. Sé perfecto. ¿Qué significa la palabra perfecto aquí en el Antiguo Testamento? Significa sé íntegro. Le está diciendo el Señor a Abraham, Abraham, vive sumergido en mi presencia y agradándome a mí, pero también vive íntegramente delante de mí. Sé íntegro, Abraham, con tus pensamientos y con tus acciones. ¿Conocen cristianos que vivan así, hermanos? ¿Conocen hombres y mujeres que dicen ser hombres de Dios y mujeres de Dios que viven así? Viven sumergidos en su presencia, viven agradándole al Señor, son íntegros en sus pensamientos y en sus acciones. Yo creo que sí, hermanos, hay. Creo que sí hay hombres de Dios y mujeres de Dios así. Y creo que los que estamos aquí nos estamos esforzando en buscar y en vivir así. Pero también tenemos que ser realistas. En la iglesia, muchos no viven así. Amén. ¿Quieres ser un adorador verdadero? ¿Quieres adorarle realmente en espíritu y en verdad? Hermanos, la obediencia es evidencia de que yo soy consciente que estoy viviendo en su presencia. La obediencia es evidencia de que mi vida le está agradando. La obediencia es evidencia de que mis acciones y mis pensamientos están siendo íntegros para el Señor. Que tengo una vida íntegra para el Señor. Hermanos, se puede tener una vida íntegra, ser íntegro de pensamiento y de acciones, aún caminando en la imperfección. Sí, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Jesús en nosotros, la persona de Dios morando en nosotros y tenemos la palabra. Abraham nunca dejó de ser imperfecto. Sin embargo, él caminó en la presencia, agradando al Señor, adorando, siendo íntegro y obedeciendo. 99 años, un hombre anciano, agradándole siempre a su Dios. Y hermanos, este patrón es bien evidente en la vida de Abraham. Miren, vamos a Génesis 17, a Génesis 12, 4 y 7.
El 12:4 dice, entonces Abraham, miren, luego de que el Señor se le revela en Harán y le dice, Harán, sal de esta tierra, le dice, y vete a la tierra que te voy a mostrar, ¿no? En el capítulo 12. Le muestra su propósito, le muestra su plan general el Señor, ¿no? Hay una primera revelación aquí del Señor y luego de que le dice a Abraham lo que va a hacer, dice el verso 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Qué es eso? Obediencia. Dios le habló y Abraham obedeció. Dios habló y Abraham obedeció. No dice el texto que Abraham se demoró. Dijo, voy a pensarlo, voy a arreglar mis cosas todavía aquí en Harán. Hermano, parece que Abraham había quedado muchos años en esa ciudad, porque dice que cuando él salió, salió con riquezas, salió con muchas riquezas, con mucho ganado, con muchos siervos, sirvientes. Quiere decir entonces que había acumulado riqueza, que había prosperado, que Dios lo había prosperado. Y hermano, tienen que haber pasado varios años para que él acumulara todo lo que era su patrimonio, que Dios le había bendecido. Sin embargo, dice que él, dice, entonces, dice, o sea, el siguiente evento, después de que Dios habló, ¿cuál fue? La obediencia de Abraham. Dice que se fue tal como el Señor le había dicho. No le dijo, Señor, Pepe, espera, Señor, pero mira todo lo que tengo, Señor, pero Señor, tengo que arreglar, tengo que programarme primero, tengo que arreglar esto, arreglar aquí, no, irme saliendo poco a poco, porque mira todo lo que me has dado como bendición. No, 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 dice, se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Y Abraham dice, tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sara, su mujer, a su sobrino, dice, y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Noten, no se acumulan posesiones y riquezas en un mes, hermano. Eso es en años. Estuvo varios años en Harán. Dios lo prosperó, pero él obedeció en el momento que Dios habló. Capítulo más adelante, cuando Dios le dice a Abraham que le entregue en sacrificio a su hijo que más amaba, también vemos a Abraham obedeciendo. Dice, al día siguiente aparejó su asno, tomó a su hijo, tomó todos los elementos para el sacrificio y se fue a adorar al Señor, al monte que Dios lo había enviado. Obedeció. Hermanos, ¿cuánto tiempo demoras en obedecer al Señor? ¿Cuánto tiempo tomamos en obedecer al Señor? Me pregunto yo también, porque yo he fallado varias veces. Le he fallado al Señor. A veces no le he respondido en obediencia al Señor rápido. Me he demorado. Pero cuando tú ya demoras y haces, ya eso es desobediencia. Ya eso no puede ser adoración. Adoración es lo que Abraham está haciendo. Dios le habló y él obedeció. Y miren el verso 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Qué significa eso? Adoración. Adoración. Y mira, es un patrón en la vida de Abraham. Capítulo 13, versículo 12. Miren lo que dice. Capítulo 13, versículo 12. Dice, Abraham obedeció, miren, aquí es obediencia de Abraham, verso 12. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, donde Dios le había hecho que vaya, él se estableció, obedeció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, aquí Abraham, después de que regresó de Egipto, se separa de Lot, porque había entendido que el propósito era con él y no con el sobrino. Se separa del sobrino y se va a la tierra de Canaán. Obedeció. Miren, obedeció. ¿Qué sucedió después de su obediencia? Que eso también es adoración. Adoración es obediencia. ¿Qué sucedió? Verso 14. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, y le muestra la tierra que le va a dar, y le dice, a tu descendencia para siempre se la voy a dar. Pero ¿qué hizo Dios después de su obediencia?
le habló y le reveló la otra parte de su plan y propósito. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Abraham adora, Abraham adora, Abraham obedece y Dios le habla y le revela. Abraham adora, obedece y Dios le habla y le revela. Y es un patrón. Miren, 14, 20. 14, 20. 14, 20, ¿no? Sí, 14, 20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Qué es eso? Adoración. Eso es adoración. Lo estaba adorando. Estaba reconociendo que Dios es soberano y que es el dueño de su vida y por lo tanto había preservado su vida. Lo adoró con su diezmo. Y miren, ¿qué sucede luego? En el capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, o sea, después de que liberó a su sobrino Lot, después de que Dios lo rescató y lo cuidó y lo salvaguardó para que no perdiera Abraham la vida, porque Dios tenía que cumplir su propósito, y después de que Abraham lo adora, dándole los diezmos, en el 15:1 dice, después de estas cosas, perdón, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. La palabra de Dios vino a Abraham en visión. Nuevamente, el patrón. Abraham adora, obedece, Dios le habla. Y en esta oportunidad le habla a través de una visión. Y le habla y le da revelación nuevamente. Y le da revelación nuevamente. ¿Están viendo, hermanos? Luego vamos al 17:23. Y vemos lo mismo. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día los circuncidó, le circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Dios habló, le mandó, Abraham adora con su obediencia y Dios en el 18:1 le habla. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. ¿Se dan cuenta el patrón? Adora, obedece, Dios habla y le revela. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia no escucha la voz de Dios y no recibe revelación? Porque no está obedeciendo. No está obedeciendo. Hermanos, cuando no hay obediencia, tú puedes leerte toda la Biblia, pero no vas a escuchar la voz de Dios, porque Dios no habla a desobedientes. Dios habla y revela a los hijos obedientes. Y este patrón no solamente es en la vida de Abraham, lo vas a ver en Moisés, en Josué, en Elías, en Eliseo, en Pedro, en Pablo, en todos los apóstoles y en la iglesia del primer siglo. Yo muchas veces no he tenido entendimiento de la Biblia. Por más que me sentaba y estudiaba y pasaba horas, no entiendo, no se me abre la mente. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué sucede? Y el Espíritu, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Lo que hablaste si no debías, lo que no, la decisión que tomaste y desobedeciste mi voluntad. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Corrijo, corrijo, Señor. Hermanos, he recibido el perdón de Dios, he vuelto a la escritura y la mente abierta, la revelación y la iluminación del Espíritu para entender la escritura, para escuchar la voz de Dios. Hermanos, si hay alguna parte en la Biblia que diga que Dios
habla a gente desobediente, a hijos desobedientes, que se mantienen en desobediencia, que no quieren obedecer la palabra, que no quieren obedecer la voluntad de Dios y que tienen revelación. Si hay un texto bíblico que lo diga así, renuncio al ministerio de la iglesia. No hay. Sí, pero una cosa es, claro, una cosa es un error, arrepentirte y corregir, y otra cosa es mantenerte en el hábito. Estamos hablando del hábito de la desobediencia. Abraham se equivocó, Abraham mintió, dijo que era su hermana. Sí, era su media hermana, pero era una mentira igual, porque era su esposa también. Exacto, correcto. No, por eso le dije, somos imperfectos, pero podemos vivir en integridad porque tenemos al Espíritu. Y en imperfección te puedes equivocar. Les estoy compartiendo que yo me he equivocado y me he mantenido en mi equivocación. Y eso no me permitía tener el entendimiento espiritual porque había mancha en mi vida. Tengo que arrepentirme, confesarlo, recibir el perdón de Dios, abandonar mi error, abandonar mi pecado en el cual estoy persistiendo para que vuelva nuevamente a Dios a hablar. ¿Abraham se equivocó? Sí, como todos. Pero estamos hablando de gente que camina en desobediencia todo el tiempo. Ahí es el entendimiento entendido, porque hay gente que no cree, no lo va a entender. Amén. Entonces, hay gente que no está escuchando la voz de Dios en la iglesia. No está teniendo revelación de la palabra porque persiste caminar en la carne. Persiste caminar en la carne. Y Pablo mismo dice en Romanos capítulo 8 que el que vive en la carne va a tener mente carnal y el que vive en el espíritu va a tener la mente de Cristo operando, la mente espiritual. Y no se puede tener una mente espiritual si uno está caminando en la carne, hermanos. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo nos va a dar revelación si alguien está persistiendo en la carne? Bien. Totalmente distinto a cometer un error. Abraham cometió errores, pero vemos que corrigió. No se quedó en el error. Se equivocó saliendo con Lot, pero vemos que luego entendió y corrigió, pidió perdón, entendemos que pidió perdón y le dijo a Lot, ¿sabes qué? No podemos seguir juntos. Ya entendí que el propósito es conmigo, no contigo. Y el Señor me mandó que saliera solo con mi esposa y yo hasta ahora continúo contigo. Corrigió. Amén. No vemos un estilo de vida de Abraham de todo el tiempo estar mintiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor, hermanos? Que tenemos que cuidar nuestra vida de obediencia si queremos adorarle, si queremos que nuestra vida sea adoración a Él. Cuidar de no caer en la desobediencia y mantenernos en la desobediencia. Amén. Por eso el apóstol Pablo mismo dice, ¿no? Aquel que cree estar firme, cuide de no caer. O sea, aquel que cree que es 100% obediente, cuidado, cuide de no desobedecer al Señor. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una lucha con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa e imperfecta. Todo el tiempo luchamos con ello. Amén. Pero vemos el patrón que Dios nos quiere enseñar, hermano. Dios, tú lo adoras, tú le obedeces, Dios te habla y te va a dar revelación. Y así, hermanos, es que nosotros debemos caminar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida como se cumplió en la vida de Abraham, como se cumplió en la vida de Moisés, como se cumplió en la vida de todos los que están escritos en la Escritura para nuestro ejemplo y enseñanza. Amén. Entonces, hermanos, obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Cuánto tiempo voy predicando esto? Obediencia. No me fijé en la hora que inicié, pero ya voy terminando con esto.
Obediencia. ¿Qué significa obediencia? Significa, la obediencia es una virtud, hermanos, una virtud exigida por Dios a todos los seres humanos como muestra de su amor, como muestra de su fe y como muestra de su sumisión a la autoridad de Dios. ¿No fue eso lo que mostró Jesús cuando fue obediente al Padre hasta la muerte en la cruz? Fue evidencia de su amor al Padre y fue evidencia, perdón, de su amor a la humanidad. Fue evidencia de su fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, Jesús, y fue evidencia de su sumisión al Padre para, en obediencia, llegar y entregar su vida en la cruz por amor a ti y por amor a mí y por amor a toda la raza humana. Ser obediente al Padre, ser obediente a la Escritura, es que el Padre reconoce a su Hijo en nosotros. Amén. Tenemos al obediente En nosotros, que nos ayuda a obedecer. ¿Se dan cuenta, hermanos? La obediencia es exigida por Dios en las Escrituras. Y no tenemos ninguna otra opción que no sea obedecer. ¿Se dan cuenta? Exactamente. La obediencia también es someterse a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios, someterse a los mandamientos de Dios, someterse a las instrucciones de Dios y a la voluntad de Dios, la cual se considera como una prueba de fe. Amén. La fe evidente en un cristiano solo se va a ver a través de su obediencia. Como Abraham. En el Nuevo Testamento, no recuerdo el texto, donde dice que Abraham caminaba como viendo al invisible. Su fe enfocado únicamente en Dios y su obediencia porque estaba enfocado en Dios. Hermanos, si no estamos enfocados en Él, ¿cómo obedecerle? ¿Cómo obedecerle? ¿Se entiende? La obediencia, hermanos, implica entregar el corazón y confiar en la dirección divina. Abraham confió, se entregó a Dios y confió en la dirección que Dios le estaba dando. ¿Se entiende? La obediencia también significa obedecer a Dios, ¿ok? Que trae bendiciones, que fortalece la relación con nosotros y permite vivir bajo su voluntad. O sea, la obediencia trae bendiciones a nuestras vidas. La obediencia trae fortaleza a nuestra comunión con Él. La obediencia a Dios permite que nosotros nos mantengamos siempre bajo la voluntad del Padre. Pregúntele usted a cualquier cristiano, ¿qué es obedecer? A lo mucho te va a decir, es obedecer su palabra. Sí, está bien, es obedecer su palabra, pero miren todo lo que significa obedecer. Todo lo que significa obediencia. Y estos significados es por, por interpretación de los contextos que la Escritura enseña de lo que es la obediencia. No son conceptos intelectuales, son conceptos, significados que se puede rescatar de la interpretación contextual de lo que Dios enseña, lo que es la obediencia en su palabra. Amén. Hermanos, Dios quiere demandarnos a nosotros hoy una mayor vida de obediencia para adorarle, para que reciba sus bendiciones, para que sus propósitos se cumplan,
para que su plan perfecto se cumpla en sus vidas. La obediencia a Dios nos mantiene lejos del pecado, hermanos, lejos del pecado y nos consagra más a nuestro Dios. Y miren, tenía más pasajes para hablarles de la obediencia. De repente, el próximo domingo conectamos un poquito y continuamos con el otro componente, pero déjame cerrar con el Salmo 109 y unos versículos y veas conmigo el corazón que siempre quiere obedecer al Señor. Salmo 119. 19 o 109. No me peguen, no me peguen. 119. No me, no me hagan cargomontor. Sí. Salmo 119. Salmo 119. Siento la palabra de Dios en mi espíritu, hermanos. 119. Viajen conmigo en los siguientes versículos. Verso 5. 119, verso 5. Miren lo que dice el salmista. Verso 5. Ojalá mis caminos sean afirmados. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. ¿Qué es lo que está anhelando en su corazón el salmista? Obedecer los estatutos de Dios. Obedecer los estatutos de Dios. En el mismo Salmo 119, verso 9, versículos siguientes, verso 9, dice el salmista, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Pero bueno, aquí creo que no, aquí me he equivocado de versículo. Ok, ese era. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. ¿Cuáles deberían ser los deseos de los jóvenes cristianos? Obedecer la palabra del Señor. Hermanos, eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Desear, anhelar, obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y hermanos, esto es adoración. Un componente vital para un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Vamos ahí mismo en el verso 60. Ah, yo me había equivocado porque había leído el verso 9 del Salmo 118. Con razón. Bueno, el verso 60 dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Me encanta, hermanos, este corazón. Me apresuré y no me tardé. ¿Saben lo que está diciendo este hombre? Rápido, rápido me propuse obedecer al Señor. Rápido busqué obedecer al Señor. ¿Se dan cuenta? Esto es un corazón obediente. De un hombre de Dios que quiere obedecer. Verso 101. De todo mal camino he refrenado mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. De todo camino he refrenado mis pies, de todo camino impío he refrenado mis pies. De todo camino de pecado me he abstenido. ¿Para qué? Para guardar, para obedecer tu palabra. Aleluya. Hay corazones así hoy en día, hermanos, en la iglesia. Sí hay corazones así, pero no muchos. Hermanos, ¿de qué otra manera van a creer que somos cristianos? Y el último, el verso 33. Retrocedan un poquito. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hermanos, este es un corazón que desea, quiere y obedece hasta el último aliento de su vida. Esto es vida cristiana, hermanos. Esto es verdadero discípulo de Jesús. Esto es ser verdadero hijo de Dios. Esto es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que quiere siempre, hasta el final de sus días, obedecer la palabra, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para su vida
y todo lo que Dios tiene para su vida lo quiere obedecer. Amén. ¿Quieres adorarle realmente? Sé obediente. Ten una vida de obediencia al Señor y el Señor te hablará y te revelará todo su plan, propósito y te hablará en todo lo que necesites para dirigir tu existencia, tu vida y tu vida de obediencia lo glorifique a Él. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Esto, Señor, vamos a extenderlo un poquito en el próximo mensaje para completarlo con otros textos que pusiste en mi corazón, Señor. Y continuar con el siguiente componente esencial para la adoración verdadera. Mas ahora, Padre, nuestro corazón es totalmente cautivados por tu palabra, Señor. De ver, Padre, un corazón conforme al tuyo, que se traduce en un corazón obediente, en un corazón que anhela, busca obedecer toda tu voluntad, toda tu palabra, Señor, todos tus preceptos, todas tus instrucciones y mandamientos, todas tus exhortaciones, Señor, porque todo, mi Dios, lo que viene de ti para instruir y guiar nuestra vida requiere de obediencia, Señor. La obediencia como expresión de que nuestra vida te adora, Señor. La obediencia que abre puertas a las bendiciones para nuestras vidas, que abre puertas a la revelación espiritual en nuestras vidas, que abre puertas, Señor, a cuidarnos y mantenernos lejos del pecado, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, ¿cómo no anhelar tener un corazón así? Nos has dado de tu espíritu, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, para que nos ayude a obedecerte. Podemos vivir, Señor, en integridad. Podemos vivir en tu presencia y agradándote todo el tiempo, Señor, porque ya nos salvaste, ya nos asiste en nacer de nuevo, ya nos diste de tu espíritu, ya nos diste tu palabra, Señor, y ahora exiges de nosotros, caminemos en esta virtud de obedecerte, de obedecerte y de obedecerte hasta el final de nuestros días y llegar al final de nuestros días, Señor, caminando en obediencia y en adoración a ti. Qué hermoso final de días proyectas a cada uno de tus hijos, Señor, y entrar en el reino de los cielos en esa realidad es lo que has diseñado y has planeado para nuestras vidas. Sella esta palabra en nuestros corazones, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que dé fruto, mi Dios, que dé mucho fruto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, que la palabra abunde en sus corazones y dé mucho fruto, que glorifique al Señor y que cada día se esfuercen en ser más obedientes al Señor. Busquen obedecer al Señor. Pídanle al Señor, ayúdame a obedecerte, a guardar toda tu palabra para adorarte y glorificarte. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.